difícil que va a ser relatar hoy, ¿eh? Y la tribuna te mata. No, la altura no. Porque supuestamente le hicieron quilombo a la gente de Atlanta porque había mucha gente en las tribunas. Entonces hoy nos pidieron que transmitamos desde la tribuna para que no se vea. Los otros están allá también. A la gente de Atlanta porque hay mucha gente en la tribuna. No, vale, esto me llega. Yo de última me voy. Me pongo acá. Acá es hermoso. De acá veo todo bien. ¿Eh? Sí, lejos. No importa, no importa. No podemos hacer nada. Ni me digas. ¿Eh? No sé. Bueno, a ver si ya alguien prendió la transmisión, me puede decir el tema del sonido, si se escucha bien, si satura mucho. Nada, estamos acá en la cancha de Atlanta, hoy con una particularidad, lamentablemente tenemos que transmitir desde la tribuna, el balconcito desde el que transmitimos el partido versus Sideco no está habilitado, así que bueno, si ven que la cámara está puesta acá en esta esquina, es bueno, por eso nos pidieron que transmitamos desde acá. Va a ser muy difícil enfocar bien sobre todo los corners del otro arco, sobre el ataque de cómo está parado ahora Asturiano del lado derecho de la cancha. Pero bueno, como siempre les digo, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha impecable? Impecable, listo, sí, porque le voy bajando el volumen al micrófono para que no sature. Bueno, noche de domingo, temprano, la hora estipulada para el arranque del partido es las 8 en punto, probablemente no arranque 8 en punto, pero bueno, para... Viene apurado el árbitro, sí, viene apurado, pero bueno, para matar la demora, si todavía no resolvieron la cena, ustedes ya saben, @ Néstor Daiki, el sushi de Daiki, en Instagram es un buen horario ahora para pedir unas buenas piezas de sushi para acompañar el partido. Muchísimas gracias a la gente de Néstor Daiki. Ahí, si van de parte del Asturiano, van a tener un descuento de amigos para el sushi de Daiki. Y como siempre, el combo completo de cena, el sushi de Daiki, de postre, el helado de Domo, @ Domo Helado Florida, Domo Helados. En Instagram también, comprando en los locales de Domo, cuarto de helado. Si van de parte del Asturiano también tienen ahí un descuento también. Muchísimas gracias a la gente de Domo. Bueno, Asturiano haciendo la entrada en calor en campo de juego. Jorge Newbery hizo lo propio en la cancha secundaria que tiene Atlanta, aquí la que está atrás nuestra, y ahora ya está haciendo las situaciones de superioridad en ataque con definición. Asturiano con el azul característico de la gente de Yaca. Muchísimas gracias a la gente de Indumentaria Yaca por vestir al futsal masculino de Asturiano. Jorge Newbery hoy, al ser de equipo local, cambia su habitual blanca por la roja oscura. Perfecto, acá me dicen que se escucha perfecto. Y nada, por último, para no olvidarme,
últimas dos cosas, agradecemos, ustedes ven ahí ya en la camiseta algunos jugadores que tienen la inicial, por ejemplo en el capitán Benvenuto, en Soiza, en De Blas, que ahora están de espaldas, ese parche blanco debajo de los números. Desde acá un abrazo enorme a la gente de Italia PS, muchísimas gracias por bancar al futsal masculino, hacer que este proyecto crezca. Y si vos en tu casa tenés ganas de que este proyecto crezca, tenés ganas de colaborar, podés colaborar y todavía no lo hiciste, te recuerdo que en el perfil de nuestro Instagram, @asturianofutsal, vas a encontrar el link de la suscripción asturiana, una suscripción de pago mensual a través del Mercado Pago, por la cual vas a obtener ciertos beneficios. Dentro de poco se vienen sorteos para los miembros, para los socios. Desde ya, como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que colaboran para que crezca y siga creciendo este proyecto del futsal masculino del asturiano. Y última cosa, como siempre les digo, queremos ver a los que nos vemos hoy acá en la tribuna cómo están siguiendo el partido desde sus casas. Suban ahí una historia a Instagram @asturiano futsal, así los vemos, queremos ver cómo están bancando hoy el partido. Bueno, ya por suerte arreglaron el tablero, venimos de un empate entre Gimnasia y Pacífico en el que el tablero no funcionaba. Por suerte, por ahora, y digo por ahora, el tablero funciona. Y hoy, a diferencia, la única ventaja que tenemos de la última vez que transmitimos aquí en Atlanta es que hoy tenemos el tablero de frente, por lo que vamos a poder ver bien cuánto tiempo queda. Pero bueno, lo que les mencionaba, la dificultad en la visión va a ser uno de los problemones, sobre todo para mí, que los que saben tengo dificultades en la visión. Un jugador en el córner derecho en la otra punta, si no le vi el número cuando arrancó el ataque, probablemente no sepa quién es, así que les pido paciencia con eso. Los jueces ya dando órdenes para que finalicen los movimientos precompetitivos. Jorge Newbery ya hizo lo propio, Asturiano todavía se queda en el campo de juego finalizando algunas situaciones más. Los jugadores de la reserva que roban cámara, insólito, de pedirle fotos al camarógrafo a robar cámara en la transmisión. Pero bueno, alentamos también que jugadores de las inferiores vengan, todo aquel que pueda y todo aquel que quiera, a ver los partidos. Sabemos que es difícil, que las sedes son lejos, es entendible, pero bueno, siempre que se pueda está bueno hacerlo. Ayuda bastante a los jugadores que están dentro del campo saber que hay apoyo desde afuera, pero bueno, nada, esto ya está por comenzar. Porque se ve la tribuna. No sabéis, por la cantidad de gente. ¿No ves que los toques están ahí también? Terrible, terrible. Entonces, nos dijeron que tramitamos desde acá para que no se vea la tribuna. Es más, al camarógrafo le dijeron que no saque fotos para acá. Insólito, insólito, sí, insólito. Mucho, mucho. Chari, ¿querés probar de poner el trípode en altura? Medio flaco, ¿no? No, es poner dos patas, como hacemos en Newbery, dos patas y una más cortita. Pero no sé, yo por la altura. Pero ya está. Nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá. Dale, Pepo.
Bueno, los jueces que ya también, segunda vez que van llamando a los equipos. Como decíamos, quieren arrancar en hora los jueces, pero bueno, tranquilidad, paciencia. Los jugadores de Asturiano haciendo los últimos ahodos. Uno más. La entrada en calor bajo las órdenes del preparador físico Matías Cotado, que aplaude, felicita a los jugadores. Termina la entrada en calor, ya va a arrancar el partido aquí en el barrio de Villa Crespo, en la cancha de Atlanta. Asturiano Jorge Newbery por la fecha 8 de esta zona campeonato. Recordamos un asturiano ya clasificado a playoff. Entonces, asturiano clasificado, Jorge Newbery todavía no se juega la clasificación en este partido. Así que bueno, como siempre les digo, los condimentos de un partido, hoy el fundamental va a ser ese, un asturiano ya clasificado, una prueba, ¿no?, a la capacidad psicológica de cómo salir a afrontar estos partidos, y un Jorge Newbery que lo va a tener que salir a buscar para asegurarse esa clasificación. Así que bueno, esperamos ya por el partido. Dos tiros van a usar la pelota. Cota, cambien la pelota, por favor. Che, ¿y si le metemos zoom? Al partido. Esta línea no se va a ver, ¿no? Bueno, nada. Sí, no, por eso. Bueno, vamos a mostrar cómo se pueda, lo que se pueda. Y darle más altura, ¿no crees? Destrabalo acá y subilo. Subí, mandale. No más. Ayuda. ¿El trípode? bueno, ahí pasaba también la foto de todas las fechas, entre los citados, los no citados, los últimos saludos. Bueno, como les digo, va a ser complicado el relato, va a ser complicada la transmisión, los ángulos de visión no son los mejores, el sonido va a estar complicado porque, como les dije, a diferencia del partido anterior aquí en Atlanta, esta vez estamos en la tribuna. Ese es Nico está ahí, boludo. No. Es arquero, Nico. Es arquero, la agarra con la mano, Nico, déjalo. Toma tereré en un vaso de plástico, Nico. Todo corrido,
Bueno, Asturiano que salta al campo de juego con el cuarteto inicial, en este caso Lavaqué, Benvenuto, Lozano y De Blas. Newbery, voy repasando mientras pueda, el 15 Páez, ahí lo veo al 10 Filippini, el 5 Portelo y si no me equivoco el 6. Sí, el 6, Nieri, el capitán de Newbery, al arco el experimentado Botinelli. Ya arrancó el partido, hay continuidad aquí en la cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Jorge Newbery, Asturiano, clasificado a playoff. Jorge Newbery buscando un lugar en la próxima instancia del campeonato. Bueno, ahí la presión característica de Asturiano en la primera línea, que forzaba el error en la salida en los pies de Nieri. Y Newbery esperando en mitad de cancha, ahí lo vemos. Probablemente empiece el salteo con el viaje. En este caso no hubo viaje en la gestación. De Blas directamente conectaba con Lavaqué. Llegaba Páez a trabar en la disputa contra el sureño. Sumaba para los de rojo. Y Portela, ya que conduce el ataque de Jorge Newbery bajo la latente presión, como siempre, de Asturiano en la primera línea. Tratando Jorge Newbery con los salteos romper esa estructura de Asturiano, ahí empieza a hundir la presión. De Blas, sin embargo, identificando su rol de punta, sube. Newbery progresando bien, ahí sobre el error de los cambios de marca hundió la presión de Asturiano. Lozano que llegaba bien a bloquear esa pelota y Botinelli ya que juega con el 6 con Nieri. Ahí recibía Nieri, perdón, la pelota le queda a Lozano, pivotea, tiene apoyo y juega con Benvenuto. Benvenuto con Lavaqué, posteado de ala el sureño. ¿Va a probar el mano a mano? Sí, probaba el mano a mano sobre Filippini. Trababan, sumaba Filippini y la salida es de Jorge Newbery. La pelota la tiene el 15 Páez. Páez que juega con su arquero Botinelli. Y Botinelli que va a buscar largo, no, juega ahí con Nieri. Nieri con Páez, Páez que gira. Ahí lo buscaban a Nieri profundo, está atento Testón para salir y saca el ataque. Llega lejos, no puede, sin embargo, Portela, era el 5, el 6 Nieri, el 5 Portela. Quedaba descubierto el arco defendido por Testón, que estuvo, sin embargo, atento para cortar esa pelota. 18-37, hoy podemos ver bien el tablero. Y De Blas jugando para Bembe, Bembe que levanta su mano derecha y ya juega para Lozano. Rebota para el capitán, para Benvenuto, y ahí empieza a subir la presión de Jorge Newbery sobre los viajes, como les dije. Benvenuto jugando para De Blas que con paciencia espera los despegues de Benvenuto, jugando sin la pelota en los pies sobre su marca, sobre Portela. Demoraba De Blas, subía la presión de Filippini. Y el lateral ahora de nuevo para Asturiano, como les digo, un Jorge Newbery esperando casi en mitad de cancha, en 3/4, y con los viajes sobre la banda, ahí empieza a subir la presión. Benvenuto que conectado con Lavaqué, que va a intentar girar, y juega para Lozano. Lozano que intentaba con el control orientado ya sacar el mano a mano, el ataque, no la podía pisar. Llegaba Filippini para la finalización, bloqueaba el sureño. Y ahora el córner, no, lateral sí, casi córner. Va a ser para Jorge Newbery en los pies del 10, que juega con Nieri. Nieri la mueve para Páez. Páez derecho va a enganchar para patear. Le pasa por atrás Portela, que es quien recibe aquí en la banda más cercana a nosotros. Portela con las zapatillas de indoor, me encanta, un detalle. En vez de los botines, que capaz hay suelas que no sirven tanto, zapatillas indoor directamente de vóley en los pies del 5 de Portela. Ahí no podía salir de la presión de Asturiano el equipo, hoy todo de rojo. Y Asturiano ya moviendo la pelota sobre la presión a mitad de campo de Jorge Newbery. De Blas que intentaba un pie a pie para salir por banda, no podía. Y ahora el lateral ya con Jorge Newbery, que hace lo mismo que Asturiano. Botinelli se propone como quinto jugador para hundir. Sin embargo, Asturiano sabe defender bien esa situación, porque hace lo propio con Testón en la salida de los laterales, así que la tiene bien practicada. Veremos cómo se da esta situación de los laterales bajos a lo largo del todo el partido. Y el chino ya proponiendo el mano a mano, juega con Benvenuto, Bembe con el control orientado, juega para Lozano. Lozano de primera buscaba con el sureño, que la va a pelear hasta el final. Trataba en el piso, Nieri lo acompañaba hasta el final.
Y el lateral va a ser para ahí casi en córner para Jorge Newbery. Ya hay alguna rotación en el conjunto hoy todo rojo, no llego a ver bien. Cambio de cuarteto completo en Jorge Newbery. Se prepara lo mismo Asturiano, la meten hacia adentro. Llegaba el 12, el Colo Ignoto, para definir esa pelota. Bueno, se durmió Asturiano en esta con el cambio de cuarteto. Ignoto, Albertini, Villalba y el 8, si no me equivoco, Borruto, sí, el cuarteto, el segundo cuarteto en la rotación de Jorge Newbery. Ignoto que buscaba con el 7 con Albertini, Albertini que juega con Borruto, y ahí sube la presión de Menuto cuando el jugador recibió de espalda para su arquero, para Botinelli, que le cede la pelota a Testón, y Testón que trata de sacar el contraataque. Botinelli que cortaba, Lavaqué que se apuraba, recibía Lozano, pero con mano. Hay cambio de cuarteto en Asturiano, ingresan Set, Cantarella, Lencinas y Zoiza, el segundo en la rotación. Hoy con la ausencia de Juanchi Verdún por acumulación de amarillas. Pacho, Nauset que ingresa en la rotación por Nico Marani. La rotación en los cuartetos de Asturiano. La pelota la tiene Borruto, comanda el ataque Jorge Newbery. Borruto para Albertini, y Albertini con el Colo Ignoto, el chiquitito, el de 16 que juega para la primera de Jorge Newbery. Y ahí la tiene Ignoto, Ignoto que juega para Albertini, Albertini que ingresa y vuelve a jugar ahora con Borruto. Borruto que va a rebotar con Villalba posteado en seguridad sobre el eje. Albertini proponiendo el mano a mano. Tincho que lo seguía de cerca. No logra salir de la presión ahí Newbery, deja la vida, Pacho cayéndose al piso. Borruto que recupera, la pelota le queda a Albertini. Buena respuesta de Testón, es la primera para Agus. La pelota sigue latente, la tiene Albertini, la mete de zurda. Bien Testón, bien Testón. Esa es la noche que queremos de nuestro arquero, y ya juega para Pachón, Pachón para Coqui, Coqui de primera para Zoiza, y Tincho que recibe sobre banda y tira el pase para Coqui, Coqui que va a pisar para el Tincho que no llegaba, Ignoto recuperaba, se ensuciaban entre Borruto y Lencinas, va a ser lateral para los de Jorge Newbery. Bueno, pasó la primera buena intervención de Testón, fue clara esta primera llegada de Jorge Newbery. 15:34 el tiempo que le resta a esta primera etapa, y Borruto con la pelota en los pies. Borruto, Ignoto, Borruto una vez más, y ahí recibe Villalba, Villalba que va a jugar para Borruto, y Borruto con un control perfecto hacia afuera y saliendo para adentro, lo pinta Lencinas, y ahí recibe Ignoto, Ignoto con Villalba, Villalba jugando, perdón, ese era Villalba, el 7 era Albertini, ahí la tiene Borruto, ahora sí Albertini, el 7 derecho, va a enganchar para sacar el fierrazo de derecha, le llega a Villalba, Villalba para Ignoto, Ignoto que va a buscar, bloquea a Lencinas. Ahí tiene la pelota Ignoto de espalda, le va a correr a la espalda el 7, que era Albertini, a Tincho Zoiza, pone la mano Testón para sacar esa pelota, es el córner para Jorge Newbery en los pies de Villalba. Villalba que ya juega con Albertini, Albertini con Borruto, Borruto y Lencina. Borruto para Villalba, Villalba que rebota, Lencina que le llega atrás, hay mano, no la corre el juez, deja seguir, sale Pacho en la contra, va a intentar. Bloqueaba bien Borruto. Y ahora el lateral lo va a hacer Coqui, no, Coqui que la deja para Zoiza, Zoiza que buscaba adentro el desvío de Lencina, Borruto que lo defendía, y Botinelli ya que va a bajar esa pelota con Borruto, y Borruto que juega para Ignoto, Ignoto saltea y recibe a Albertini, Albertini una vez más con Borruto, y ahí recibe Ignoto en el posteo y rebota una vez más con Borruto. Albertini buscando las espaldas de Coqui, recibe, brazo de distancia para el 18 de Asturiano, que ahí le propone la defensa en el mano a mano. Albertini que derecho sale para la izquierda, rebota con Villalba, Villalba con Ignoto, una vez más Villalba, la mueve Jorge Newbery, espera Asturiano, Ignoto que gira y juega con Borruto, Borruto que buscaba de primera
con Villalba, ahí se ensuciaba en el medio, la recuperaba Coqui, la va a tirar lejos, no va a llegar. Pacho en Agustín Set, sí llegaba Botinelli, controlaba esa pelota, se perdía por línea lateral, la banda opuesta a la tribuna hoy aquí en Atlanta. Y otro cambio de cuarteto en Asturiano, se quedó y ahí sale Zoiza, Vega, Fiumara, Luján y Musto, el tercer cuarteto en la rotación de Asturiano, y ahí la tiene el enano Luján, buscando entre Pepo y Fede, ni uno ni el otro, se pierde por línea de fondo esa pelota, y Botinelli, que ya buscaba rápido con el 9, con Niesi recién ingresado, que la deja hacia el centro para el 11, que también vamos a ver quién es recién ingresado, Gardiol, llegaba bien para cubrir el enano, se ensuciaba. Repasamos entonces: Niesi, Guedes, Ocero, y me faltaba uno más, el 11, Gardiol, el cuarteto, el cambio de cuarteto, el tercero en la rotación de Jorge Newbery. Y ahí recuperaba Ocero sobre la salida del enano Luján, buscaba el tiro. Y Niesi es el que va a hacer el tiro de esquina. 13-19 el tiempo que le resta a esta primera etapa, y unos primeros 6:40 favorables en la posesión para Jorge Newbery. Como les decíamos, un equipo que va a tener que salir a buscar la victoria que necesita para meterse en puestos de playoff, puestos en los que Asturiano ya tiene un lugar reservado para la próxima instancia del campeonato. Intentaba la salida Fiumara, le recuperaba a Gardiol, el palo derecho de Testón que le decía que no, y Testón que ya jugaba para Luján con seguridad para Fon, y ahí la recibe una vez más el enano, que juega una vez más con Fon que para un lado y para el otro no encuentra pase, porque ambos jugadores de la banda, tanto Pepo como el enano, estaban profundos, no tenían manera de ingresar. La salida ya ahora es de Jorge Newbery. Con el cambio del cuarteto, Gardiol la intentaba pisar, se ensuciaba ahí, lo sigue el enano sin full. Gardiol que juega para Botinelli con Niesi, la mueve Jorge Newbery. Ahí recibe Ocera sobre la marca de Fon, saltea, ese era Ocera, perdón, el que recibe. Este era el 11, Gardiol, que de borde interno hizo un control hermoso para sacarse encima la presión del enano Luján. No llegaba Guedes a esa pelota. Y como les digo, un Jorge Newbery esperando con su punta apenas un poco adelantado de la mitad de cancha, y cuando Asturiano comienza las transformaciones, ahí empieza a subir esa presión. Ahí Fiumara que conectaba en el posteo con Pepo, situaciones que provocan que la defensa hunda, y ahí Fede jugando con Pepo que buscaba la paralela con Fon, entre el pecho y el brazo, perdón, Ocera sacaba esa pelota al lateral, evitando la conexión por paralela que proponían entre Pepo y Fon, y ahí el enano que juega con Fede que buscaba con la pared directa la provisión del enano, que ahí jugó con Fede, buscaba el disparo, bloqueaba el 14 Guedes ese disparo de Fede, y bueno, Asturiano tratando de finalizar esas situaciones, sobre todo en las pelotas paradas, en los laterales, en los corners. Bueno, ahora quedó mal parado, pero atento Fon para la reestructuración. La pelota le queda al enano, que va a tratar de conectar con Pepo, se ensucia ahí la pelota, traban entre el 11 Gardiol y Fiumara, gana Fiumara esa, y el encargado de hacer el lateral ahora Fede, que levanta su mano derecha y ya juega con Fon que rotaba con el enano, y ahí juegan la pared entre Fiumara y Luján. Fiumara que va a buscar con Pepo, estaba atento Ocera para recuperar esa pelota, ahí la tiene Gardiol, le llegaba tarde Fede, suma la primer falta Asturiano en 11:06 por jugar, recién la primera para Asturiano y la primera en el partido. Vuelve a haber cambio de cuarteto, en ambos equipos ingresan los primeros en la rotación. Filippini es el que va a encargarse tan solo de mover hacia atrás esa pelota
en el tiro libre. Bueno, parece haber algún inconveniente con el tablero. Las faltas, ahí está, ahí le sumaron. Bueno, la segunda parece ser de Asturiano, se me pasó la primera. Y Ñeri, que ya jugaba para Portela. Portela buscando el mano a mano, juega con el 10. Y la tiene Lozano, Lozano que juega para Lava, que no logra controlar. Se le escapa por lateral, el 10 era Filippini, perdón. Ahí ya la tiene Ñeri, el capitán de Jorge Newbery, jugando para Portela, y Portela con Filippini. Filippini salteando con Páez. Páez rotando para Portela, la mueve Jorge Newbery, espera ahora en mitad de cancha Asturiano la progresión, y ahí empieza a subir la presión. Filippini que conecta con Portela, Portela hace lo propio con Filippini, ahí sí llega la defensa de Asturiano a meter ahora. Filippini que llega, tira bien la pata el sureño Lavaqué, cortando esa pelota, lateral para Asturiano. Ahí reestructura la defensa, Ñeri recibiendo sobre eje, la deja para Páez. Traban entre Lavaqué y De Blas, trata de sacar la pelota. Primero De Blas, después Lozano. Y a subir ahora con la presión. Botinelli jugando con Filippini, y ahí lo que les decía, la presión de Asturiano, que ahora con el salteo hunde un poco más, pero ahí De Blas, perfecto, identificando su rol de punta, recupera, y Lavaqué quedando de último, increíble. De Blas jugando para Benvenuto, para el capitán de Asturiano en la reestructuración, quedando de último, y ahora sí, Lavaqué, en este caso de ala en el 4-0, jugaba en la pared entre el Sure y De Blas, llegaba perfecto al piso, el 15, Páez fue buena ahora. La dualidad entre De Blas y Lavaqué. Va a ser córner para Asturiano, lo va a hacer Nico Lozano. Lozano jugando para De Blas que busca, Botinelli con la respuesta, que ya baja la pelota y saca la contra para Jorge Newbery. Está bien parado De Blas, sigue hasta el fondo Botinelli, juega para el 10 Filippini, que va a buscar el arco, bloqueado en Benvenuto, llega al bien de todo el banco. Fue buena esta para Jorge Newbery, rápido Botinelli para sacar la contra bajando esa pelota. Y ahí ya la tiene Ñeri, que juega con Páez. Páez con Portela, Portela con Filippini, encerrado en el córner, lo sigue De Blas, recupera esa pelota y saca la contra para Asturiano. Se tira en el piso entre Páez y De Blas. De Blas que ya conecta con Lavaqué. El Sure que va a intentar girar, buscaba sin ángulo. Está bien, igual hay que finalizar esas situaciones. Y Botinelli ya que va a bajar esa pelota, le corría a la espalda a Portela. Porque estás pegado. Vamos Chino, vamos Chino. Le va a olvidar, es el DT de Asturiano. Situación que se va a dar a lo largo del partido, la presión de la segunda línea. Si espera sobre mitad de cancha pegado, con un mínimo despegue, el jugador rival ya gana la espalda, el saque de arco va a ir ahí. Y profundizan con esa situación. Bueno, ahí Benvenuto ya jugando con De Blas con Lozano, le llegaba bien Filippini para evitar que gire Lozano, y De Blas que va a ser ese lateral, el chino jugando con Bembe, el capitán, para Lozano, que recibe y se pone de frente. La tiene el Sure, que gira sobre la marca de Ñeri, que llega igual a cortar esa pelota. .50 el tiempo que le resta a esta primera etapa. Lozano jugando para De Blas que sacaba el fierrazo, bloqueaba Filippini ese disparo. Y cantando la jugada preparada Lozano, que juega para De Blas que conecta con Lavaqué con De Blas. Buscaba de zurda el chino, le quedaba para la derecha, intentaba de punta con la izquierda. Fue buena esta salida entre Lavaqué, la pelota que le queda a Botinelli. Bueno, si esto no es gol, es porque se pasaba Portela de un arco al otro. Las situaciones para ambos equipos. Va a ser lateral, mirá. Y ya el chino que juega para Benvenuto, y Newbery esperando en mitad de cancha. Como les dije, la sube De Blas identificando a su marca. Lozano que ingresaba, ganaba la espalda, no lo veía Benvenuto, y ahí sube la presión de Jorge Newbery.
cuando hay reestructuración de Asturiano en la transformación, cuando ingresa Lavaqué de ala para jugar con el corte de Lozano, es ahí donde sube la presión de Jorge Newbery con un Asturiano en línea. Sabe identificar bien ese momento de presión el equipo hoy todo de rojo. Y Coqui que ya juega con Benvenuto, Benve que conecta con Lavaqué, le tira el caño al capitán, que recibe de posteo sobre la marca de Páez, la pelota la recupera Botinelli, cambio de cuarteto a medias. En Asturiano ingresaron Cantarela y Set, todavía en cancha Lavaqué y Benvenuto, ahí tiene que subir la presión de Asturiano, perfecto, identificando esa situación. Pacho Nauset, en este caso en su rol de punta, subiendo la presión, se escuchaba el ahora también de Valviares. Y se completa el cambio de cuarteto, ingresan Zoiza y Lencina. Coqui que jugaba ahí con Tincho y Tincho con Pachón. Pachón que decide jugar con Testón y Testón con Zoiza. Zoiza que ingresa y juega para Coqui. Coqui conecta directo con Lencina, pone el cuerpo, la pelota toca en Borruto. Buena la labor ahí de Lencina laburando con el cuerpo. Y Coqui que ya juega con Tincho el Pende, con Pachón Set, con Cantarela. Cantarela que juega para Pachón, gira, va a tener que finalizar, no, gira, reestructura, juega con Zoiza. Zoiza para Cantarela, la mueve Asturiano. Coqui que ingresa y juega para Pachón, ahí sube la presión de Newbery. Pachón que perfecto, conecta con Zoiza. Zoiza que tiene apoyo con Coqui, ahí recibe Coqui. Coqui que buscaba con Lencina, recupera Albertini, Albertini con Ignoto, Ignoto con Borruto, la mueve ahora Newbery, ahí sube la presión Cantarela y bueno, ahora con el cambio de marca hundió la presión Asturiano. Ahora se grita Valviares desde el banco, sube la presión de Asturiano, la tiene Borruto, Ignoto, Albertini, que va a proponer el mano a mano, no, pero identifica eso Cantarela y espera un poco más. Ignoto que jugaba con Borruto, la pelota se le iba. Y fue buena ahora la presión de Asturiano sobre la salida, 6:29 el tiempo que le resta a la primera etapa de este encuentro aquí en cancha de Atlanta. 2 faltas para Asturiano, 0 para Jorge Newbery. Zoiza conectando con Cantarela, Cantarela con Lencina, el control orientado no podía sacarlo bien, recuperaba Jorge Newbery, la pelota Albertini que se pone de espalda, juega con Botinelli, la presión de Zoiza sobre Botinelli, perfecto. La presión ahí de Asturiano. Trataba de agarrarla con el taco, el DT, lo vimos todos. Y Lencinas que ya juega para Coqui. Coqui con la balanza propone el mano a mano sobre banda y ahí saltea con Zoiza. Zoiza que buscaba la transformación de Lencina, Lencina que estaba en eje. Zoiza que buscaba encontrarlo con la transformación sobre banda. No se entendieron, no importa. Lateral para Jorge Newbery, lo va a hacer Albertini. Ignoto que juega a ese lateral con Borruto, lo identifica Tincho Zoiza y Borruto que va a tener que jugar con Botinelli con su arquero. Botinelli que levanta los brazos, dice no tengo a quién. Se acercaba a Villalba con el posteo para recibir, ahí recupera Asturiano, la tiene Cantarela en el piso, Villalba recuperada. Ahora en la contra para Newbery, está bien parado sin embargo Asturiano. Botinelli la pelota, Botinelli con el colo, Ignoto con Villalba, Villalba con Borruto, la mueve Jorge Newbery, defiende Asturiano, con la doble marca llega, ahí recupera Botinelli que va a buscar arco, no, buscaba con Borruto, Borruto que la baja con Ignoto, Ignoto con Villalba, Villalba con Botinelli, Botinelli que tiraba un sombrerito hermoso sobre la salida rápida de Pachón, pero con su menos hábil, lejos el disparo del peligro del arco defendido por Testón, y hay tercera rotación en Asturiano. Fiumara, Fon, Luján y Musto. Todavía los mismos 4 en Jorge Newbery. Luján buscando con Pepo. La segunda pelota la ganaba Fiumara, era sin falta, trabajaban los dos. Ahí sí había falta sobre Musto, perfecto. Llega la primera falta. Asturiano reclama Orcera. La primera seguramente, pero saltaba bien, sin los brazos Fede para ganar esa pelota en la altura. 4:56.
el tiempo que le resta a esta primera etapa. Por ahora un primer tiempo que tuvo un pasaje de estudio de ambos equipos. Newbery proponiendo más con la pelota, está claro lo que le decíamos antes, hoy jugándose en estos últimos 2 partidos que le quedan al campeonato el pasaje a playoff, es el equipo que va a tener que proponer. Asturiano sabe eso, es consciente de eso, entonces sabe que va a tener que proponer la defensa. Fiumara, que deja la pelota, Fon, que ingresa, juega para Fede, Fede que la mete, el taco no lo lograba conectar el enano, bien trabajada esa pelota ahora por parte de Asturiano. Villalba, que ya conecta con Albertini, y Albertini comandando el ataque. Juega para Ignoto, Ignoto con Albertini y Albertini para Villalba. La mueve a Jorge Newbery y ahí empieza a subir la presión de Asturiano. La recibe Ignoto, lo sigue de cerca Luján, experiencia y juventud en un solo duelo ahí entre Luján y el Colo Ignoto. Ahora sí hay cambio de cuarteto en Jorge Newbery, lo vamos a ir repasando. Orcera recibe, conecta con el 14 con Guedes, Guedes que recibe, el enano que le tira de atrás, Guedes que sigue, ahí va a conectar con el 11 con Gardiol, Gardiol con el 9 con Miesi, ahí recuperaba Fiumara, va a salir sobre la salida de Filippini, la recibe Botinelli, Botinelli que trata de conectar con el 14 con Guedes, atento está Testón para cantar el show, y ya intentaba conectar con el enano, la pelota la recupera Orcera y va a sacar la contra para Jorge Newbery, sin embargo ya queda bien parado Asturiano, la recibe Gardiol, Gardiol que la mete, el enano que la saca del piso, no le van a sumar la falta para Asturiano, dice que se tira al juez. ¿Cuánto te va a hablar el 4, juez? Tremendo. El 4 se la pasa hablando. Y es el lateral para Newbery en los pies de Miesi, ¿no? Miesi la deja, Guedes que juega para Miesi, Miesi que la mete, recupera a Testón, que canta tranquilidad con su mano derecha, saca la pelota hacia abajo y el enano que juega con Fon con Fede, empieza la movilidad en la salida de Asturiano, sin presión en este caso, ahora sí Newbery esperando, y ahora cuando Asturiano quedó en línea, sube la presión de Newbery, cuando Asturiano recibe de espalda, Fede que no tiene pase, juega con Fon, la recupera Jorge Newbery, ahora quedó mal parado, llegaba al piso, y de una falta no cobrada, que no llega a ver bien porque era que había quedado en el piso el enano Luján, es el 1-0 para Jorge Newbery en los pies de Miesi. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano, 3:19 le restan a esta primera etapa. Riestra. Hay que ganar. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. ¿Terminaste de comer? Ahora puedes hablar. 3 minutos 19 el tiempo que le resta a esta primera etapa. Se encontró con el primer gol Jorge Newbery. La delegada atenta a que funcione el tablero. Bueno, ahí el pase no era bueno de Fon. Ponían el cuerpo entre Fiumara y Luján para evitar ahí la recuperación. Bueno, imprecisiones en la salida de Asturiano. La pelota le quedaba al 5 Portela. Buena respuesta de Testón, que entre Testón y el palo le dijeron que no al segundo gol de Jorge Newbery. Bueno, lo que les decía, desatenciones, desajustes en la salida de Asturiano. El envión anímico de Jorge Newbery por el 1-0. Bueno, casi es el 2-0. 2 minutos 40 y otra desatención más. La pelota le quedaba a Filippini, que abría el pie para ponerla sobre el segundo palo de Testón. Cambio de cuarteto
en Asturiano. Vuelve a ingresar la primera rotación Lozano, de Blas, Benvenuto y Lavaqué. Y Testón, que ya la juega con el chino. El chino jugando con Benvenuto. Lo seguía de cerca Páez, que se agarra el tobillo derecho. Siempre que llega a 8 baja 5 de 1. Pero si clava ese. O es siempre deja clavar el reloj. Hace 29, 28, 25. Al no fallar, todo tranquilidad que empieza. Bueno, ahí se recuperaba Páez. El juez que va a darle el pique a Botinelli. Y Botinelli conectando con Páez. Páez que recibe. Gira, cambian la marca, pisa para Portela, Portela para Nieri. La mueve Jorge Newbery, juega, recupera de Blas. El chino que juega para Testón. Y el Testón con el sureño, la tiene Lavaqué, que juega de suela con el chino y va a ocupar su puesto, su rol de pivot. Ahí ingresa con la transformación sobre ala. De Blas que intentaba con Lozano, recuperaba Páez. Páez que propone el mano a mano sobre De Blas. Y le van a sumar la segunda falta a Jorge Newbery. De Páez sobre De Blas, del 15 sobre el 23. Minuto 45 lo que le resta a esta primera etapa. Y De Blas ya salteando con Lozano. Lozano jugando con Benvenuto. Y ahí, lo que les decía, con las transformaciones, Lavaqué abandona su puesto de pivot y aparece sobre ala para rotar a una defensa de Jorge Newbery que espera en mitad de cancha. Bueno, la pelota se iba ahí sobre esa banda. Últimos 87 segundos. Dos faltas Asturiano, dos faltas Jorge Newbery. De Blas proponiendo el mano a mano, salteando con Benvenuto. Benvenuto que ingresa y vuelve a jugar con De Blas. De Blas que propone el mano a mano, va para un lado, sale para el otro. Estaba atento Páez, le tira la pata, recupera esa pelota. Sigue siendo la posesión para Asturiano. De Blas con Lozano, se la dejaba para que patee, bloqueaba una vez más Páez, es córner para Asturiano. Lo va a hacer Lozano, Lozano que la pone, era la volea para el Sure, la ponía de cabeza De Blas. No corre el tiempo, no pasa el tiempo, más oportunidades para Asturiano en el final de esta primera etapa. Lozano y el lateral. Benvenuto y la pelota de Blas proponiendo el mano a mano, le tira un caño a Páez y la tiene Lavaqué que rebota con Lozano y Lozano con Benvenuto, Benvenuto con Lavaqué, a Lavaqué le llega la presión de Nieri que recupera la posesión, le jura al sureño que no había sido él el que había tocado por última vez esa pelota. Últimos 45 segundos de esta primera etapa y la presión de Asturiano que tiene que subir ahí sobre la salida de espalda de los jugadores. Bueno, ahí le ponían el brazo a De Blas, ensuciaba entre Lavaqué y Benvenuto. Los aplausos del DT para Lavaqué, que hacía todo su esfuerzo por recuperar esa pelota desde el piso. Últimos 34 segundos de esta primera etapa. Botinelli y la pelota. Y ahora sí, últimos 25 segundos. Ahí sube la presión de Asturiano. No conecta con Paralela. Y hay tiempo todavía para una última posesión. Lozano jugando para De Blas. De Blas identificando a su marca a Páez y proponiendo el mano a mano. ¡El reloj! De Blas ingresando. La recupera el 10 de Jorge Newbery que intentaba la suela, no lograba conectar. Llegaba De Blas sobre fondo. La tira al córner. Era Filippini, el 10, perdón. Y bueno, la última va a ser para Jorge Newbery, que pide el minuto para trabajar esta última jugada.
decir algo y me iba a volar, me iba a ir a la mierda, me iba a ir a la mierda de una manera. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. La última va a ser para Jorge Newbery, que pidió el minuto que tiene para trabajar esta última pelota. Bueno, no sirvió de mucho, pero bueno, va a tener la misma jugada para hacer porque ese lateral es casi córner. Ahí recupera la Baqué, últimos 3 segundos, busca arco, perfecto, bien buscado. Y en cuanto saque Botinelli va a ser el final de esta primera etapa. Y al final del primer tiempo aquí en Atlanta, Jorge Newbery 1, Asturiano 0. Nosotros nos reencontramos para la segunda etapa.
Bueno, los equipos que ya vuelven al campo de juego. Va a arrancar el segundo tiempo. Gracias, amigo, no quiero más. Balviares dando las últimas indicaciones al primer cuarteto. Ambos cuartetos titulares en los dos equipos y ya arrancó el segundo tiempo aquí en Atlanta. Jorge Newbery 1, Asturiano 0. Un equipo jugándose puesto de playoff, otro equipo dentro del próximo campeonato. Se había ido la pelota ahí, los jueces que no daban la indicación. Lateral va a ser para Asturiano. ¿Saque arco o lateral? Bueno, no logro ver bien ahí. Bueno, saque de arco al final. Bueno, el tablero que empieza a funcionar mal. Bueno, paciencia. Bueno, ahí se arregla el tablero, por suerte. Esperemos que no dé más complicaciones. Bueno, se arregla el tablero. Va a haber continuidad. Testón bajándosela a Lozano. La salida de Asturiano sobre la presión que ahora sube de Jorge Newbery. Se equivocaba de Blas en la salida. La recupera Villalba. Villalba para Ignoto. Trababa sobre Lavaqué. Recuperaba. Borruto para su arquero Botinelli. Botinelli para Albertini. Albertini que conecta con Villalba. Villalba con Borruto. Borruto que busca a Albertini a las espaldas de Lozano, que estaba atento, la baja de espalda. Llegaba bien al piso Villalba. Y De Blas es el que va a ser el lateral. El chino ya jugando con Bembe. El capitán que gira para Lozano. Controla, identifica su marca, propone el mano a mano. Lavaqué que ingresa. Benvenuto y la pelota. El chino y ahí sube la presión de Jorge Newbery. Recibe de espalda Lozano que rebota una vez más con Benvenuto. Lavaqué de ala proponiendo el mano a mano. Insólito, polifunción. El jugador de Asturiano. Llegaba sobre la marca del jugador de Jorge Newbery. Bueno, hay que estar atentos en la tribuna del futsal. Lo va a hacer Lozano, el lateral. Loza jugando con Bembe, Bembe con De Blas y el chino proponiendo mano a mano sobre Villalba. Engancha hacia el medio, busca, bloqueaban entre los dos, entre Villalba y entre Lozano, que recibe ahí sobre la banda de espalda, posteando, identificando la posición en la que había recibido. De Blas tirando un taco de memoria, pensando que progresaba en el ataque el capitán. No hacía lo propio, no se entendían. La salida ya de Jorge Newbery comandada en los pies de Borruto. Borruto que juega para Ignoto, el 12, el chiquitín de Newbery, que recibe una vez más y gira. Recibe Botinelli, que juega una vez más con Ignoto. Ignoto que tira un taco, recupera Benvenuto, traba con Botinelli. Y Benvenuto jugando con el sureño Lavaqué, con Lozano. Lozano que gira, va para un lado, trata de buscar el mano a mano. Borruto que logra provocar el error
en el 17 Asturiano en Lozano y el lateral ya para Jorge Newbery en los pies del 8 de Borruto. Borruto con Botinelli. Botinelli que va a buscar a Borruto, que le gana la espalda a Lavaqué. Estaba atento Lozano para hacer esa cobertura. Y Testón ya buscando al sureño, que la baja y Botinelli recupera. Perdón, Botinelli no. Botinelli es el arquero, Albertini, que recuperaba. Lozano proponiendo el mano a mano. Juega con De Blas. De Blas que con paciencia juega para Benvenuto, que buscaba con su menos hábil. Sin peligro para el arco. Ahora sí defendido por Botinelli. El 7 de Newbery es Albertini. La 3 canta Botinelli. Y Jorge Newbery moviendo a los jugadores en la salida. Ahí no podía recibir Albertini. Le llegaba Ignoto para jugar la dualidad. El saque de arco, no, lateral para Asturiano. Ya hecho por De Blas. El chino jugaba con Benvenuto. Le llegaba a Lozano. El Loza jugando con Bembe. Bembe con De Blas. De Blas proponiendo el mano a mano con Albertini. Tocaba en el jugador de Jorge Newbery por última vez. Es lateral para Asturiano. Y el chino que ya juega con Bembe, Lozano, jugando el despegue perfecto. Pero la pelota venía para Lavaqué, que trataba de girar con el control. La pelota rozada en Borruto. Y el lateral en 10 metros para Asturiano. El chino jugando con Bembe. Bembe que buscaba, le queda el chino, que buscaba de zurda. Era sin peligro para el arco defendido por Botinelli, pero buena en este caso la búsqueda del chino de Blas. Y ya hay cambio de cuarteto en Jorge Newbery. Ahí la recibe Guedes. Guedes que trataba de jugar con el 9 con Miesi. No podía y el lateral ya lo quería apurar Benvenuto, que buscaba la volea con Lavaqué. Y Lavaqué que gana perfecto arriba sobre la marca de Guedes. Guedes, Orcero, Gardiol y Miesi, el cuarteto de Jorge Newbery. Guedes que la deja para Miesi, Miesi que la pone para Orcero. Reclama brazos Orcero. Se prepara el cambio de cuarteto en Asturiano. 16:49, falta una eternidad aquí en el barrio de Villa Crespo, en la cancha de Atlanta. La movía Newbery. Buscaba el disparo Gardiol. Era buena la respuesta de Testón. Se metía al ángulo de esa pelota. Y de a poco va haciéndose el cambio de cuarteto en Asturiano. Ya en cancha Cantarela y Set. Todavía Lavaqué y Benvenuto. Benvenuto que llega sobre la salida de Guedes. Recupera la pelota. Ya saca el lateral. La tiene Lavaqué, que propone el mano a mano. Llegaba bien Miesi para ganar esa pelota. Otra vez más entre Miesi y Guedes. Se tiraba al piso el sureño haciendo el esfuerzo. Identifica la marca. Bueno, el ataque ahí de Miesi, que no lograba bajarla de cabeza. Pide una más. Lavaqué, no sé si pide una más o pide perdón por no haber todavía salido en la reestructuración del cuarteto. Cantarela buscando el mano a mano. Orcero que cortaba, rebotaba en Coqui esa pelota. Ahora sí termina por concretarse el cambio de cuarteto, con la último eslabón que faltaba, Lencinas por Lavaqué. Y Lencinas que presiona la salida de Botinelli. Toca esa pelota, es lateral para Jorge Newbery en los pies de Guedes. Aquí en la banda y en la altura más cercana a nosotros, Guedes ya jugando con Orcero. Orcero para el 9 Miesi. Miesi que juega y trata de conectar con Gardiol sobre el posteo. No era bueno el control del 11. Y Cantarela, Coqui ya haciendo ese lateral, juega para Zoiza, para el Pende. Y el Pende con Pachon, la tiene Set. Set una vez más para Zoiza. Zoiza que no tiene pase, va a tener que buscar profunda la cuchara. Le pide que ingrese Zoiza a Lencina. Cantarela y el lateral. Ahí ya ingresa Lencinas en la reestructuración. Hoy un asturiano planteando un 3-1, pero
ante la defensa baja de Jorge Newbery, ingresando a los posteos para transformar de un 3-1 a un 4-0, provocar una defensa en línea y ahí sí poder progresar con las dualidades a la espalda de esa línea que quedaría en los papeles planteada en la defensa del equipo rival. Bueno, por ahora no ha logrado este cuarteto lograr la progresión. Jorge Newbery con la salida ya la tiene el 9 Miesi que juega con el 11 Gardiol una vez más para Miesi, Gardiol, se asocian entre el 9 y el 11 de Jorge Newbery, sobre Guedes no podía Jorge Newbery, ahí era la presión sobre la salida de Botinelli, sin embargo la recupera Newbery en los pies de Gardiol, llegaba Coqui para tirarla a cualquier lado de esa pelota. Y Miesi, si no me equivoco, el 9 que va a ser el lateral. Recibía a Guedes, le queda a Miesi, Orcera que prepara el disparo, nada, sin peligro para los 3 palos defendidos por Testón, que ya la baja con Set. Pachón que recibe, juega con Lencina que rebota con Soiza para Coqui, ahí propone entre línea Lencinas la dualidad, Soiza que juega con Coqui que tiene que proponer de mano a mano, estaba atento Gardiol para cortar esa progresión y ya reinicia la posesión. Dale Mati, es lo que se escucha del banco, es lo que les decía, del 3-1 al 4-0 con la reestructuración del pivot, tiene que hacer el esfuerzo el Encinas por ingresar desde posición de pivot a posición de ala para proponer el 4-0, bueno, ahí Testón saliendo de 5 para hundir y ahora sí sube la presión de Jorge Newbery, ahí está la validad, perfecto, recibía a Lencina, no lograba girar, le queda sin embargo a Pachón que pone el cuerpo y sale, le tiran de a 1, a 2, sigue Pachón, llega hasta la línea de fondo, busca el arco, buena respuesta de Botinelli que ahora saca la contra y queda mal parado Asturiano. Botinelli que trata, hace el esfuerzo Lencina, le queda la pelota a Gardiol, era buena la respuesta de Testón y van a sumar las faltas, veremos cuántas y para qué lado. Suma 1 para Jorge Newbery, ninguna para Asturiano. 14-30, bueno, se puso interesante este pasaje del partido. De un lado al otro, los ataques le tiraban, para mí eran 2 contra Pachón. Suma una sola. Y Newbery con el lateral en 10 metros, proponiendo. La recibe Nieri, el capitán de Jorge Newbery. Lo sigue de cerca Lencina. Nieri jugando con Filippini con Nieri. La mueve Jorge Newbery. La pelota a media altura, recibiendo de espalda a los jugadores. Es ahí el momento de la presión. Con una pisadita salía perfecto Jorge Newbery. Y ahí la tiene Portela que buscaba de punta. Llegaba bien Lencina. Sin peligro para el arco de Testón. Tranquilidad pide Testón. Perfecto. Es un momento para jugar con la pelota en los pies. Y lo que les decía, Lencina posteado en la entrelínea para jugar las dualidades. Ahí transforma y Pachón que puede proponer el mano a mano, decide jugar con el apoyo. Soiza que juega con Lencinas, ahora Pachón ingresando a la entrelínea, recibe Coqui sobre banda, juega con Lencinas, perfecto, pone el cuerpo, gira hacia el otro lado. Es esto, este es el intento de la progresión que tiene que manejar Asturiano sobre la propuesta defensiva de Jorge Newbery, que ahora sale con la pelota. Desajustado en las líneas Asturiano entre la primera y la segunda, ahora se escucha desde el banco, Pachón que llega sobre la presión de Filippini, recibe Nieri, de espalda Coqui, pelean entre Guedes y Soiza, se ensucia la pelota, la tiran al lateral, recupera Testón, bueno, Coqui caído. Nada, ya se recupera. Se concreta el cambio de cuarteto. Fiumara, Musto, Vega y Luján. 13 minutos 10. El tiempo que le resta ahora al encuentro aquí en Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Jorge Newbery 1, Asturiano 0. Y Portela comandando el ataque. Ya jugó para su capitán, para Nieri. Nieri que ingresa y juega con el 10, con Filippini, que le propone el mano a mano a Fon, que lo acompaña y gana el lateral. Fiumara ya jugando con Fon, haciendo lo propio para el enano, la tiene Luján. Fede con Pepo, lograba la conexión, Pepo que rebota con el enano, ahora hundida la presión de Jorge Newbery, Pepo que recibe, propone el mano a mano, juega con Fon
que rebota con Fede, propone la cortina a Fon, Fede que conecta con el enano que parecía no dejársela a Fon, ahora recibe una vez más de espalda, tiene que hacerse fuerte, puede rebotar con Pepo que está dando seguridad, Fon que juega al despegue, puede recibir sobre banda, no, juegan con Fede, sacan a Jorge Newbery de su campo y ahí perfecta, la pelota la recibe Pepo que no puede controlar, pero fue buena esta, Asturiano, que de jugar en 10 metros en campo de Jorge Newbery, llevó al equipo rival a su propio campo para después con un pelotazo poder volver a hundir y generar el mano a mano. No podía, sin embargo, recibir Pepo, pero fue buena la intención ahora de Asturiano haciendo larga la cancha, sacando al rival de su propio campo, y ahora la salida de Jorge Newbery que conecta con el 15 con Páez, que juega con Nieri, su capitán. Nieri para Portela, la mueve Jorge Newbery, ahí propone el mano a mano Filippini, no, vuelve a jugar en la reestructuración, y ahí un día Asturiano su defensa a mitad de cancha, la tiene Portela que juega con Filippini que recibe en banda y ahí tiene que empezar a subir la presión. Páez que recibe de pivot, lo sigue de cerca, Fiumara, llega a la doble marca Pepo que recupera, va a tener que poner el cuerpo, la pelota que no se iba, recibe en la banda, le tiran de atrás, el lateral para Asturiano, no suma la falta, le tiraba la patada con todo Páez a Musto, que parecía que haberle dado en el tobillo, se para Musto, 11:33. El tiempo que resta al partido aquí en Atlanta y va a ser lateral para Asturiano. Bueno, no sabemos si sumó o no. Fon que se la deja a Fede que busca, bloquea a Portela. Y Fede que va a hacer una vez más ese lateral. Y ya juega con Fon que busca con Pepo, hay un desvío. Hace el esfuerzo Nieri, va a ser lateral. Bueno, es lateral para Jorge Newbery. El árbitro está más cerca que nosotros. Lo va a hacer el 15 Páez. Páez que ya juega con Nieri. Nieri que trata de conectar, recupera Fon. El enano que pone el cuerpo sobre la marca de Gardiol, se la jugada, recupera Fede que va a sacar el mano a mano, no, paciencia y reestructura, perfecto Fiumara. Fede jugando con Fon que se la pisa a Fede que se ensucia, tiene que tratar de sacarla lejos, no perderla cerca del arco, la pelota le queda a Filippini, la metía para Portela, era la respuesta de Testón, va a ser córner, bueno, se ensuciaba ahí la jugada. Y la sacan para Nieri que decide no pegar esa pelota, Páez que recibe con el posteo, acumula 2 marcas, reestructura con Nieri que saltea para Filippini que propone con el mano a mano, estaba atento Fede, recuperaba al enano, le queda a Nieri, bloqueaba a Fede, el duelo entre los 6 de ambos equipos. Y hay cambio de cuarteto en Jorge Newbery que dejaban un jugador para ser lateral, no le sumaban los segundos, bueno. Es algo que los árbitros saben, que cuando hay cambio de cuarteto, partido a reloj parado, bueno, el equipo que va perdiendo generalmente reclama ese tiempo, pero los árbitros saben que no modifican nada al pasaje normal del partido. Cambio de cuarteto en Jorge Newbery, cambio de cuarteto en Asturiano, ingresan de nuevo los primeros en la rotación. Lavaqué de Blas, Lozano, Benvenuto en Asturiano, Borruto, Villalba, Albertini, Ignoto en Jorge Newbery. Lozano jugando para Testón buscando con Bembe que recibe, ingresa hacia adentro, sigue para adentro, va a buscar arco, era buena la respuesta de Botinelli, caía ahí Lozano, trataban de buscar con Ignoto, la pelota la tiene Testón y ya juega con Lozano que va a buscar arco de punta, buena otra respuesta de Botinelli que propone calma para su equipo, Borruto y la salida, Borruto conectando con Ignoto, quedó ahora mal parado Asturiano. La pelota la recibe el jugador de Jorge Newbery y ahora llega bien de Blas, que tiene que tratar de ganar sin falta, pone en cuerpo los dos jugadores, llegaba Benvenuto, le pasaba de caño esa pelota, lamentablemente Albertini recupera esa pelota y comanda el ataque de Jorge Newbery. Albertini con Borruto, le llega perfecto la batida en el cuerpo, parecía que no había full de ninguno de los dos, pone el cuerpo Ignoto para salir, Albertini y la pelota, le tira de atrás Benvenuto, probablemente sume esa, tiraba bien la pata, llegaba de Blas, no suma ninguna, 9-27, el lateral para Asturiano, así, con esa intensidad. Tan solo un gol separa
a los de Vicente López de empatar este partido. De Blas, que ya jugaba para Lozano, y el doble posteo en Asturiano. Un pasador, un jugador que propone mano a mano y dos jugadores posteados. Ahí recibía Lavaqué con el chino que controla orientado y busca finalizar esa jugada. No había balance defensivo, perfecta la decisión tomada por el chino. 9-11 el tiempo que le resta a esta primera etapa. Bueno, Lozano que se va a ganar la amarilla por reclamar, un reclamo cierto pero exacerbado. Tiene que contar los segundos el juez cuando la pelota se va afuera, dar la orden y que cuenten los segundos. Nada, se gana la amarilla a Lozano. 9-11 el tiempo que le resta al partido aquí en Jorge Newbery. Botinelli tranquilo para hacer el saque de arco. Son malos en serio. Y ya la orden, ahora sí cuenta el segundo después de un minuto y Botinelli ya tratando de conectar con Albertini. Bueno, lo mismo que les digo siempre, tratar de, por lo menos en mi rol, no criticar. Las decisiones tomadas por los árbitros son quienes imparten justicia, son quienes comandan este encuentro. Nosotros no cumplimos ese rol, así que tan solo queda respetar y opinar siempre que sea desde el respeto, pero bueno, si estuviese en el campo de juego sería otra la manera. Benvenuto ya jugando con Lozano, Lavaqué proponiendo mano a mano, juega con Bembe que progresa con De Blas que busca, la pelota le queda al sureño, el sure que la mete, le queda a Lozano que trata de salir para su más hábil, busca el disparo, peinaba Borruto esa pelota, va a ser córner para Asturiano y ahora el empuje de todo el banco y de toda la tribuna, pasaje favorable para Asturiano, 8-38, pero paciencia, queda muchísimo. Lozano que busca con Lavaqué que se la trataba de pisar a De Blas, Albertini que saca esa pelota, llegaba Lavaqué, perfecto, para recuperar esa pelota. Ya había frenado el juez, debería ser mal sacado eso. Hablan entre Albertini, De Blas y el juez. Esperate a movimiento, Lozano seguramente reclamando esa amarilla. Albertini y la pelota, Albertini jugando con Borruto, ahí subiendo la presión Asturiano, Borruto con Villalba y Albertini. Ignoto recibe esa pelota, busca, no sé si arco con Albertini, no fue ninguna de las dos, Testón agarró esa pelota y ya la baja para De Blas conectando con Lozano que recibe solo y puede ponerse de cara para proponer mano a mano, lo defiende Ignoto, trababan entre Borruto y Lozano. Se tiraba al piso Villalba, le quedaba ahí, se piden perdón entre Lozano y Borruto, ambos fueron a disputar completamente lícito ese balón. De Blas y la pelota, ya con Lozano proponiendo el mano a mano sobre Albertini, juega para De Blas y el mano a mano sobre Ignoto, transforma con Lozano que ingresa, le pasa a De Blas que amaga, le tira la pata a Ignoto, Villalba la pelota, va a ser el córner para Asturiano. Lozano y el tiro de esquina para el sureño que busca arco, sin peligro para el arco de Botinelli. Fue bueno esta búsqueda, 7:46, todavía mucho tiempo le resta el partido aquí en Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Botinelli y la pelota, cambio de cuarteto en Jorge Newbery. Botinelli que trataba de conectar con su jugador del posteo, era el 9 Miesi, y ya recuperaba Asturiano. De Blas que trataba de salir con el mano a mano. Se completa el cambio de cuarteto, ingresa el 14 Guedes, Gardiol, Orcero y Miesi quien recibe la pelota. El cuarteto de Glorias ya jugaban para Botinelli que conecta con Gardiol, que no puede controlar esa pelota, se pierde por línea de fondo, el saque de arco para Testón. Se le desatan los cordones a Botinelli, se frena el partido, hay cambio de cuarteto en Asturiano.
Musto, Vega, Luján y Fiumara. El cuarteto en asturiano. No te tenés que reír, juez, Y se va a reanudar aquí lo que resta de este segundo tiempo cuando Botinelli termine de ponerse su guante izquierdo. Se hablan ahí entre Musto, Botinelli y Orsero. Testón y la pelota. Fiumara proponiendo mano a mano, juega con Fon que gira para Luján, ahí ingresa Fiumara para hacer la dualidad, busca la pared larga con el enano, le queda a Fon que juega para Fede que amaga a buscar arco, busca con la derecha, buena ahora la de Fede, amagando, utilizando sus dos piernas. Fue buena también la respuesta de Botinelli, Miesi y la pelota. Jugaba a media altura con Gardiol, le tiraba un fierrazo a Gardiol que no lograba conectar y Fede ya jugaba ese lateral con el enano, perdón, con Fon. Ahora sí el enano después de que pase esa pelota por Alfonso Vega. Fede tirando un taco para tratar de conectar con Pepo en su rol de posteo. Orsero estaba atento, despejaba esa pelota lejos del peligro de su arco y Testón que ya la baja con el enano con Fon y ahí va a buscar la dualidad. Fede que va a tener que tratar de sacar lejos esa pelota. Gardiol era quien lo seguía de cerca, le punteaba para sacarla afuera y ya jugaba el lateral Fede con el enano con Fon una vez más con el enano con Pepo que recibe, juega la dualidad con Fon y no puede controlar esa pared. Fue bueno ahora el intento, lo que les mencionaba antes, las dualidades de Asturiano entre banda y eje son las que van a poder hacer que se rompa esa defensa baja de Jorge Newbery con las paralelas, con las paredes, dualidades básicas que tiene este deporte, pero que suelen ser soluciones eficaces para la presión, sobre todo en equipos que defienden en línea como está haciendo Jorge Newbery por la labor, sin embargo, de Asturiano, que como les digo, propone el 3-1 como ahora, que igual este cuarteto no lo está haciendo, pero propone el 3-1 y ahora sí, como están viendo reestructura Pepo para sacar a los jugadores de la defensa que queden de línea, ahora sí recibe Pepo la pelota, no puede conectar, lo que les decía, del 3-1 al 4-0 para que la defensa quede en línea, proponer recuperar los espacios y ahí recibía solo Pepo el mano a mano para el peligro del arco defendido por Botinelli y Testón que ya baja esa pelota. Hubo un nuevo cambio de cuarteto en Asturiano de Blas con Lozano que conecta directo con Lavaqué, Orsero que llegaba bien poniendo esa pelota. 5:38 el tiempo que le resta al partido aquí en Atlanta. Guedes con Orsero que busca con Gardiol, no conectaba, Testón esa pelota, ya la baja para Lozano con el chino que no lograba conectar con Lavaqué y saca la contra Newbery, perfecto, Lozano identificando eso, Lavaqué que la saca, le queda a Lozano que propone, juega con el chino que va a tener que buscar con zurda, no, pone paciencia, trata una cucharita hacia el medio para Lavaqué, la recupera Lozano y ahora paciencia en la movida, Lozano con Lavaqué con Benvenuto que no podía, trababa Lavaqué con uno, con dos, le queda de lado, toca la pelota, bueno, después se está viendo eso, bueno, se ensucia ahora el partido, lo vio el juez, fue todo del 11 Gardiol, que hasta sus propios compañeros lo fueron a separar, a ver qué va a hacer el juez. Bueno, se gana la amarilla el 11 Gardiol. 4:57 el tiempo que le resta al partido y sumó falta, ¿no? Perfecto, ¿o no? A ver qué deciden los árbitros. A ver, hablan ahí entre los árbitros, no sé qué deciden. Si el lateral era para Newbery, no suma la falta, el lateral es para Newbery. Resuelta la situación entonces con una tarjeta amarilla para Gardiol.
Y el lateral para Newbery en los pies de Portelo. Portela con Nieri. Nieri que juega para su arquero, Guedes que juega para su arquero Botinelli. Páez era, y Testón con la pelota. Testón para el Lozano y el doble posteo de Asturiano. Lozano con De Blas. De Blas que probablemente vuelva a jugar con Lozano. La recuperaba Filippini, propone mano a mano contra Testón. Buena respuesta de Testón, la recupera Lozano y ahora saca la contra. Quedó mal parado Jorge Newbery, Lozano y la pelota, le queda el sureño que la pica. Buena respuesta de Botinelli, que ahora saca la contra, la recupera Lozano, le queda Botinelli. No llegué a ver si le pone el pie Benvenuto de atrás. Fue buena ahí el intento de Lavaqué, que intentaba picarla porque salía rápido Botinelli. Se gana una amarilla Benvenuto que no sabemos de dónde. 4 minutos 18, bueno, se pone más que interesante el final del partido aquí en Atlanta. Me parece esta decisión de esta amarilla más para equilibrar que para otra cosa. Vamos Manu, dale. ¿Cómo te maneja el partido Botinelli, Nieri y la pelota. Nieri jugando para su arquero, para Botinelli, el experimentado de Jorge Newbery, y Botinelli ya con Filippini. Filippini con Nieri, proponiendo en la banda con Portela, no lograba controlar, y el Sure ya apurando ese lateral, jugando con Lozano. Lozano con De Blas. De Blas y una vez más con Lozano. Lozano proponiendo el mano a mano, no lograba conectar con Lavaqué. Portela va a ser el lateral para Newbery. Portela con Nieri y Nieri con su arquero Botinelli. Lo presiona Benvenuto. Ahí recibe Páez sobre la marca de Blas. Recupera a Lozano. Juega con el chino que tira un sombrerito. Le va a llegar Nieri, tira otro sombrerito. Se la lleva con la mano de Blas. La displicencia del chino que trataba de hacer que nadie lo vea. 3 minutos 46. Bueno, le hablan muchísimo a los árbitros. Llega a su segunda falta Asturiano, iguala en faltas a Jorge Newbery. Y Páez ya jugando con Nieri. Nieri con Portela. Portela que rebota una vez más con Nieri. Nieri que conecta con Páez. Páez sobre la marca de Lavaqué. No recuperan entre Lavaqué y Lozano. Sí, recupera el minuto. Bueno. Reclama todo el banco asturiano, algo cierto que en este caso voy a dar la derecha. Esto era una clara roja para Páez. Benvenuto sacaba la contra, lo agarraban de la mano, lo agarraban del pie. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano, bueno, nada. Pegale, ¿qué quieres hacer? Carilina, bobo, pañuelito de tela, yo te banco, Carilina, boludo. Bueno, Jorge Newbery volviendo al campo de juego. 3 minutos 34, marca del tablero. La victoria parcial para Jorge Newbery por 1-0. Vuelve Asturiano al campo de juego.
Llega con esa a su tercer falta Jorge Newbery. Con el doble posteo asturiano con Lavaque y Benvenuto. Los árbitros charlando algo sobre el tablero, no logro identificar qué es. Si están viendo que las faltas están puestas al revés, es insólito. Pero sí, las 3 faltas son de Newbery y las 2 faltas son de Asturiano, están puestas al revés. No era muy complicado. Bueno, Asturiano con 5 para 4 en los pies de Testón, que solo un toque podía hacer antes de volver a mitad de cancha. No lograba Lozano el pase de primera para conectar con Lavaque. Lavaque que busca ganarse la amarilla. Después les podremos decir por qué, todavía no. Nieri con la pelota ya juega para Orsera. Orsera que juega con Portela, que recibe solo. Y Portela con el 10, con Filippini, proponiendo el mano a mano. Portela, bueno, se saca de encima. Hermoso a Benvenuto. Bueno, y ahora el 5 para 4 Asturiano con Coqui. 3 minutos 12. Se quejaba Botinelli de algo del reloj. Bueno, empieza a moverla Asturiano en el 5 para 4. Empieza a girar, la tiene Benvenuto. Benvenuto con Lozano. Lozano una vez más con Bembe, ahí le sube la presión. Lozano sobre la marca de Orsera, que le llega más fuerte. Benvenuto, bueno, va a saber presionar bien Jorge Newbery esta situación. El chino con Bembe, y Bembe que empieza a subir líneas, saltea con Coqui. Coqui que va a rebotar una vez más con Bembe. La mueve Asturiano, 2:40. El tiempo que le resta al partido aquí en Atlanta. Coqui que juega con De Blas que la pisa, le mete hacia adentro. El taco que no podía Lavaque, busca Botinelli. Y sin peligro, pero fue buena esta Asturiano, si conectaba el taco Lavaque. Y ahora que lo van a presionar a Asturiano porque no tiene arquero en la salida. Pone la cucharita. Si no la tocaba De Blas era lateral para Asturiano. Bueno, ahora sí sale Coqui, 2 minutos 25. Asturiano buscando con el 5 para 4 lograr el empate en este partido. Orsera que ya juega para su arquero Botinelli. Y Botinelli que busca profundo. Lavaque que recupera, la pelean. Y la pelota ya le queda a Benvenuto que juega con Testón. Testón con De Blas. Y ahora sí, el 5 para 4 vuelve a ingresar Cantarella. Y reestructurando Asturiano los jugadores de Jorge Newbery sobre la línea lateral. Bembe y Zoiza. El Tincho con Bembe. Bembe con Coqui. No logra controlar bien. Coqui, minuto 45. Le va a quedar el partido. Paciencia tiene que tener Asturiano moviendo esta pelota. Bembe con el pende. La tiene Zoiza. Zoiza que juega una vez más con el capitán, con Benvenuto, que juega con el chino con Bembe. Bembe con Zoiza. Zoiza con el chino hacia adentro. Hace el esfuerzo. Y bueno, esto va a ser el 2-0. Bloqueaba ahí Benvenuto sobre la línea. Y hay minutos pedidos por parte de Jorge Newbery.